ser humano expiar el pecado de la humanidad? Esa es una buena pregunta, porque actualmente, no solamente actualmente, sino prácticamente hace más de 2000 años atrás, se habla sobre este tema. Se celebra cada año una conmemoración de lo que en la parte religiosa denominan Semana Santa, y también se hace otra celebración quienes en la parte judía o israelí celebran llamada Pesach. Y lo que pasó fue que en el cristianismo cogieron esta celebración de Pesach y fue fusionada con lo de Jesús, y de esta manera surge este concepto de que un ser humano puede expiar el pecado y que se hizo como una especie de cordero sin mancha. Eso es básicamente la idea de lo que se ha hecho pensar durante todo este tiempo. Ya sabemos que con respecto a Jesús hemos hablado sobre su origen, sobre cómo en el tercer siglo Constantino fusionó sus creencias con Jesús prácticamente, o básicamente introdujeron a este dios de la antigüedad llamado Mitra, y de una u otra manera pues fue fusionado con este personaje de Jesús. Le invito a que usted mire ese video que se llama ¿Existe Jesús? Pero hoy vamos a hablar sobre la misma parte escritural, suponiendo que todo esto que está en la Biblia en cuanto al personaje de Jesús sea así, haya acontecido de esa manera. Vamos a poner ese ejemplo para poder incluso mostrar que allí hay una serie de incoherencias que incluso de esa manera, por donde lo miremos, tampoco puede, digamos, encajar con este concepto. Y es que cuando algo se repite continuamente durante mucho tiempo y se hace pensar a uno y a otra generación lo mismo, y se le repite lo mismo, básicamente se termina en una especie de adoctrinamiento en donde todos creen que la situación o esa historia es así, pero ni siquiera hay una investigación completa sobre ese tema. A veces muchas personas lo hacen sencillamente por una especie de tradición. Y para no hacer tan largo este video, vamos a hablar rápidamente sobre dónde se origina esta celebración llamada Pascua o Pesach. Está en Éxodo capítulo 12, y que básicamente tenemos que entender hay algo que, o sea, a través de la fusión que hizo Constantino, no solamente con el personaje de Jesús, sino que también con esa fusión lo que se hizo fue que se universalizó todo esto de la Torá, o de todo esto que había sido dado supuestamente solamente para Israel. Y como sabemos, todos los pueblos tienen sus libros sagrados, pues en este caso Israel no era la excepción, y todo lo que usted ve allí, mandamientos, enseñanzas, todos estos rituales, todo eso fueron dados para este pueblo en particular, y que básicamente a través del Imperio Romano se universalizó todos estos conceptos, haciendo pensar de que todo esto es universal, cuando realmente lo que vemos allí son guerras territoriales. Lo que vemos allí son rituales específicos también para una raza específica. Lo que vemos es una guerra entre razas. Lo que vemos es una entidad llamada Dios, en este caso Jehová, lo cual prácticamente es completamente local, que combate a otros seres humanos, que hace una cantidad de cosas y lleva a este pueblo a hacer una cantidad de rituales extraños, específicamente con animales. Entonces, leyendo Éxodo 12, vamos a mirar cómo comenzó este ritual del Pesach o la Pascua. Dice el verso 1 del capítulo 12 de Éxodo, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, aquí hasta los animales pagaban las consecuencias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, escuchen bien esto, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa última parte es muy importante. Es un concepto que se les da eternamente. O sea, básicamente, donde quiera que ellos habitaran, después tenían que contarle toda esta historia a sus hijos y tenían que hacer todo este ritual cada año para recordar todo esto que ese supuesto Dios hizo con Egipto, que ya hemos dicho también que eso no está en los récords de la historia egipcia de que hayan ellos esclavizado a un pueblo. Sin embargo, todo esto lo que hace es que precisamente se haga como un recordatorio, y que el fundamento principal de esta celebración es ese, es recordar que supuestamente fueron sacados de Egipto para ir a otro sitio, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de todo ese proceso, todo ese trayecto, todo lo que pasó allí, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando miramos este ritual, no tiene absolutamente nada que ver con expiación del pecado. Absolutamente, por donde usted lo mire, no tiene nada que ver con expiar el pecado del pueblo, no tiene nada que ver con expiar el pecado de toda la tierra, absolutamente. Sencillamente tiene que ver con el hecho de que cuando viniera un ángel de la muerte, no una entidad destructora, que cuando viera la sangre en los postes, entonces siguiera derecho a matar solamente a los que no tuvieran esa sangre ahí puesta. Y entonces allí vemos cómo se arrasa con niños, cómo hay muerte de los niños. Y recuerden que hablábamos de esa historia en donde este mismo Dios les dice que endurece al faraón todo el tiempo. O sea, él mismo le dice que diga que no, y luego viene y mata a su hijo primogénito, mata a todos los niños sin ninguna piedad, supuestamente, si es que todo eso fuese cierto, ¿no? Y después entonces también mata a los animales, que dice uno, bueno, ¿y los animales que tienen que ver ahí? Pero bueno, el caso es que es un Dios de guerra, como lo hemos hablado en muchos videos. Pero lo que quiero hacer énfasis es que cuando analizamos todo eso, esta celebración como tal, o este ritual como tal, no tiene absolutamente nada que ver con expiar el pecado de la humanidad. Esto sencillamente es un recordatorio supuestamente del poder de ese Dios destructor, vengativo y todo eso, de lo que muestra de las consecuencias que le vinieron al pueblo de Egipto, pero para que ellos recordaran eso, pero absolutamente no tiene nada que ver con eso. Entonces, comparar eso con el sacrificio supuestamente de Jesús, ya hemos hablado de su origen, pero vamos a seguir esta historia como está en la Biblia, y es que cuando miramos ese sacrificio, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con ese ritual. Primero, porque él está diciendo acá a Jehová, sería una completa contradicción, porque Jehová está diciendo que ellos tienen que celebrar eso eternamente, perpetuamente, en ese tipo de características donde se reunían cada familia, y si no alcanzaba para toda la familia, entonces ahí da unas especificaciones en donde tenían que comer la carne bien asada, en donde no podían dejar nada para el otro día, etcétera, que es algo que tenían que hacer cada año. Ahora, cuando miramos todo lo que son lo que tiene que ver con expiación, específicamente es precisamente otra celebración que les da, que solamente lo quiero resumir para no hacer largo este video, es que es esa celebración de Yom Kippur.
en hebreo, que significa el día de la expiación. Esa es otra celebración donde les dice que tienen que llevar un cordero de ciertas características, que se lo tienen que presentar al sacerdote, que el sacerdote tiene que degollarlo de una forma específica, que la sangre y la grasa tienen que apartar para este ser, y que nadie puede tocar la sangre ni la grasa. Y bueno, y hay una serie de especificaciones de expiación, y tenían que arrepentirse y todo eso, y el pueblo entonces era perdonado supuestamente por el pecado que hubieran cometido durante todo ese año, y entonces al otro año volvían a lo mismo, una cantidad de muerte de animales, siempre era lo mismo, donde realmente cuando uno analiza todo esto, y ese es el punto, que el pueblo de Israel nunca se ha puesto a pensar qué tiene que ver eso, por qué un Dios supuestamente les pide asesinar a otro ser vivo para justificar el pecado de ellos en ese ser vivo, en ese animal. ¿Por qué no perdonarlos directamente? ¿Por qué no hacer al ser humano perfecto desde un principio sin tantas cosas como hemos hablado en otros videos? O sea, no se preguntan nada de eso, simplemente lo que vemos aquí es una entidad extraña, una entidad oscura, que él mismo lo habla en muchos pasajes, donde se deleita con ese olor y lo recibe como un olor fragante. Esto es un ritual más oscuro que cualquier otra cosa, y que pues yo, por cuestiones de no tener imágenes fuertes para evitar la censura, pues no puedo poner imágenes fuertes, sobre todo el degollamiento de estos animales, que eran por cantidad, que eran miles y miles, que prácticamente la gente entraba al templo de Jerusalén y lo que había era sangre por todo lado, porque eso era una completa matazón de animales. Y uno dice que si uno pudiera entrar en esta época a eso y mirar eso, yo creo que más de uno saldría corriendo, porque no podría aguantar todo eso, esa tragedia, esa matanza, esa cosa tan horrible que escoger a un animalito de estos inocente y hacerle todo eso sencillamente porque tiene que pagar por el pecado del ser humano. Es completamente absurdo. Ellos no lo piensan, no lo analizan, no entienden quién es esa entidad, nunca lo han analizado realmente, y lo hacen ver como un Dios universal, cuando realmente es una entidad, según esta historia misma bíblica, local y guerrera. De hecho, le llaman Jehová de los ejércitos. Y por otro lado, entonces, vamos a corroborar que el mismo Jesús, supuestamente en esta historia bíblica, por eso digo, siguiendo la historia bíblica, él mismo continúa con esta tradición. Él en ningún momento, es decir, él celebró Pesach, él celebró la Pascua como se debería celebrar, de acuerdo a esto mismo que nosotros hicimos. Entonces, él hizo esto, y vamos a leer el siguiente verso con respecto a eso. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22, del 13 al 15. Y acá nos queda completamente claro que definitivamente Yeshua incluso Jesús mandó a estos discípulos a donde ellos iban a celebrar el Pesaj o la Pascua. Se reúne con ellos esa noche anterior, celebran esto como mandaba, como lo leímos en Éxodo 12, es decir, siguió con la misma tradición, lo cual obviamente nos deja entrever que él seguía la misma tradición de este Dios, es decir, de esta entidad Jehová, obedecía en ese aspecto, y entonces hace completamente esta celebración, celebra Pascua común y corriente, y esto ha generado una confusión. Hay algunos teólogos que dicen que no, que esa llamada última cena, que no era la celebración de Pascua, que no era. Pero si usted lee ese verso que acabamos de leer y todo el contexto hacia arriba, usted va a entender que está hablando específicamente de eso. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Consiguen un sitio específico, y allí dice el mismo Jesús: cuánto he añorado este momento para celebrar la Pascua con ustedes. Así de que definitivamente allí está comprobado de que en ningún momento ese ritual de Pascua tiene nada que ver con Jesús mismo. Es decir, no es un sacrificio en donde él está poniendo ese sacrificio de la Pascua como que él es ese sacrificio, no. Sencillamente está siguiendo la misma tradición de este ritual. Ahora, una cosa extraña
que generó mucha polémica supuestamente en esa historia, es cuando Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6:56. La ley con respecto a la prohibición de comer sangre de acuerdo a Jehová, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Levítico 17:14. Como veíamos en estos versos, está hablando prácticamente aquí Jesús, supuestamente está hablando sobre eso de que pueden comer de su carne y de su sangre y beber de su sangre. Y obviamente que eso chocó mucho para los discípulos y para la gente que estaba alrededor, porque obviamente eso iba en contra de la misma ley que se les había dado. Precisamente la prohibición con respecto a este tipo de cosas, y solamente la sangre de un cordero que ellos cogieran para sí, eso les acarreaba la pena de muerte. Por lo tanto, aquí estamos viendo que, aunque algunos pudieran decir, no, es que no está hablando literalmente, sino se está refiriendo a su sacrificio, etc. La cuestión es que utilizar este tipo de términos, teniendo a un, digámoslo así, a un tipo de público, de personas que están obviamente, digamos, bien arraigados a la ley, con respecto a este tipo de cosas, como por ejemplo el caso de la sangre, pues obviamente que genera una polémica muy grande. Pues es curioso y es extraño que haya hablado sobre esto. Y segundo, pues porque ya concluimos que cómo puede él, digamos, hablar como una especie de darse en sacrificio, cuando la misma ley habla de que esos sacrificios, número uno, es única y exclusivamente de animales, y que nunca Jehová dio alguna indicación de que un ser humano podía expiar el pecado. A este Dios le ofrecían sacrificios de seres humanos, pero con otro propósito, nunca fue con un propósito de expiar. Si usted desea ver el video sobre la Biblia y los sacrificios humanos, en donde yo hablé sobre ese tema específico, donde aceptaba primogénitos, aceptaba cierto tipo de personas, pero que nunca eran con un propósito de expiación. Y ese es uno de los grandes inconvenientes actualmente, o más bien de esos grandes vacíos, o esos grandes vacíos doctrinales que las personas no analizan, y que no va realmente, no se pueden juntar ese ritual con lo que supuestamente se enseña en la actualidad. Ahora hay que tener en cuenta que quien fusionó prácticamente, que tuvo mucho que ver con esta doctrina de la expiación de Jesús y todo esto, fue precisamente el llamado apóstol Pablo, quien deja unos interrogantes muy grandes, porque primero fue un hombre que nunca estuvo ahí, no fue un testigo de primera mano, todo fue lo que le contaron aparentemente, según nos cuentan en la historia, y sin embargo curiosamente fue el que más escribió. Y hay que tener en cuenta que era un hombre que también era romano, y que no sabemos si tal vez vino con algún propósito específico, de parte incluso de Roma. Así es que estamos viendo aquí esa confusión que se creó a raíz de todo eso, pero para concluir solamente hay dos cosas. Una es que importante que el judaísmo entienda que, o el pueblo de Israel entienda que todas esas normas y todos esos rituales de sacrificios de animales son bastante extraños, y que provienen dadas por un ser realmente extraño, que no solamente los llevó a eso, sino que hizo una cantidad de barbaridades en todas las historias bíblicas de la antigüedad. Muchísimas cosas hay allí que ya hemos explicado en otros videos, y que sería bueno que despertaran y analizaran de quién realmente o por qué mandar a hacer este tipo de sacrificios sin ningún sentido real. Y la otra parte, pues esa fusión que existe en Occidente con todo esto, el supuesto sacrificio de Jesús y la expiación por todo el mundo, etcétera,
es una gran contradicción cuando vemos que eso no va de acorde con lo que el mismo Jehová enseñó con respecto a los rituales de expiación. O sea, que ni una cosa es coherente con la otra, y aún también lo que dijo supuestamente Jesús sobre la sangre y todo eso, pues tampoco es coherente. Y obviamente, como decíamos al principio, pues Jesús también participó de esa Pascua o de ese Pesach, en esa reunión o en esa cena que hizo con sus seguidores la noche anterior, y que por lo tanto pues tampoco fue que él realmente se estuviera dando como un cordero pascual, porque él mismo comió la Pascua la noche anterior. Así que son varios interrogantes que están allí, pero debo hacer énfasis en que estoy haciendo este video, digamos, en énfasis en lo que está en la Biblia, pero que realmente también incluso la existencia de Jesús como tal, pues deja mucho que desear, como hablábamos en otro video anterior. Así que lo dejamos ahí, como siempre, cada cual saca sus propias conclusiones. Solamente esperamos que se analice con neutralidad y sin religiosidad, y que un día el ser humano despierte de muchas cosas que le han infundido por muchos siglos. Gracias por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal Mundo Despierto, y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para recibir más videos. Hasta la próxima.